¿Quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? Bien, les recuerdo primeramente que la respuesta está basada 100% en la palabra de Dios, la Biblia, y con un enfoque cristiano. Es realmente una gran pregunta que con razón merece una respuesta. Las leyes de la física exigen una causa para cada efecto, o tú podrías ponerlo de esta manera: para cada efecto hay una causa. Parece ridículo pensar que el universo se creó por sí solo, y así también parece absurdo creer que Dios fue creado. Sin embargo, todos hemos pensado este tipo de cuestiones. Si esto es así, entonces debe haber un creador detrás de la creación de Dios. Si una criatura creó a Dios, esa criatura también fue creada. Aristóteles en su lógica discutía: debe haber una realidad que causa, pero no es causada, o un ser que se mueve pero no movido. ¿Por qué? Porque si hay una regresión infinita de causas, entonces por definición el proceso entero nunca podría comenzar. El ateísta Bertrand Russell, en su libro ¿Por qué no soy un cristiano?, escribió que si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. Él concluyó de esto que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios, y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe. Esta fue básicamente una manera ligeramente más sofisticada de la infantil pregunta: ¿quién hizo a Dios? Aún un niño sabe que las cosas no vienen de la nada, así que si Dios es algo, entonces Él también debe tener una causa, ¿verdad? La pregunta es astuta, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y entonces pregunta ¿de dónde puede venir Él? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar ¿a qué huele el color azul? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas, o llegan a existir, o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación, Él simplemente existe. Dicen que no fue Dios quien creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Entonces debemos preguntarnos: ¿quién creó al hombre? ¿Puede cuestionar una cosa creada a su creador? Pues bien, Isaías 29, versículo 16 dice: ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero, él no entiende nada? Isaías reitera una vez más en el capítulo 43, versículo 1, dice: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Sabemos que de la nada, nada procede, así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber existido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Esa cosa que ha existido siempre es a quien llamamos Dios, pero es más que una cosa, por supuesto. El comienzo, en lo que respecta a los seres humanos, no está en Génesis capítulo 1, sino Juan capítulo 1. Este es realmente un principio para nosotros, pero no para Dios. Juan 1.1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Tan antes de que el universo o la tierra existieran, y antes de que la gente existiera, Dios era. Antes de que el tiempo, el espacio y la materia existieran, Dios existía. No puede haber tiempo sin que haya materia, pues no tendría sentido medirlo. No hay nada que existiera, sino que el mismo Dios lo causó. Como dice en el Evangelio de Juan, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Qué mente humana puede entender a Dios autoexistente que siempre ha sido y siempre será? Nuestras mentes finitas no pueden abrigarse a sí mismas alrededor de esto. Es por eso que Él es Dios y nosotros no. Somos simples seres humanos. Una causa mayor que sí misma tuvo que existir antes de la existencia del universo. Y ver el enorme tamaño del universo, la cantidad enorme de energía siendo utilizada y que está disponible, y el perfecto orden del universo, tiene que haber inteligencia detrás de la causa. ¿Cómo puede un creador ser tan bien creado? Es lógicamente absurdo. ¿Es Dios sin causa, entonces? Creo que Dios está fuera del tiempo y del espacio, y existió antes que el tiempo y el espacio existieran. Dios dice que Él es omnipotente, es decir, todopoderoso, que es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce,
y además es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Quién puede discutir con esto? Dios da su respuesta acerca de Él mismo siendo el creador y siendo puesto en duda por la humanidad. En Isaías 45, versículo 9 dice: «Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces, ¿tu vasija no tiene agarraderas?» Por Dios. Más adelante en Romanos 9:20 dice: «Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así?» Isaías nuevamente dice, en el capítulo 64, versículo 8, «A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano». Amigos, hace más de 2000 años el apóstol Pablo habló diciendo: «Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve». Eso está escrito en Hebreos 11:3. El apóstol Juan habló también diciendo: «Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir». Juan 1, versos 2 y 3. Esto no se puede afirmar más claramente, que sin él nada de lo que ha sido hecho se ha hecho. Eso resume toda la materia en el universo. Dado que los humanos están compuestos de la materia, entonces somos parte de lo que se ha hecho. Dios no juega a los dados, amigos. El universo no es un accidente aleatorio, fue creado con un propósito. Somos parte de ese propósito y hasta los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, recita el Salmos 19, versículo 1. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusas, eso está escrito en Romanos 1:20. Esto era conocido antes de que fuera descubierta la existencia de los microscopios o aún los átomos subatómicos. El hecho de que la materia en su punto más pequeño de la existencia es invisible era conocido miles de años antes de que la ciencia lo descubriera. Estas cualidades invisibles dejan a la humanidad sin excusa. Dios existe, Él ha existido siempre, Él siempre va a existir, y nada puede hacer la humanidad para discutir con Él.